Que no se quede nadie. Mírate a la persona que está al frente, incomódalo un poco, dile, no te había visto, qué bueno que estás aquí, no pasas por desapercibido, qué bueno que estás en este lugar, bienvenido. El Señor va a hablarnos a todos nosotros en esta noche, en la continuación de esta serie titulada Fuera de las Cuatro. Nosotros, cuando hablamos de fuera de las cuatro, estamos hablando de fuera de la zona de comodidad o fuera de las cuatro paredes. Y para cada uno de nosotros esto se va a ver distinto. Llevamos ya 3 semanas en esta serie, hoy es la cuarta, la terminamos la semana que viene. Pensábamos que la terminábamos esta, pero no, la vamos a terminar la semana que viene, porque creo que el Señor quiere hablarnos específicamente desde la perspectiva de tiempo de moverte. Tiempo de moverte. Dile al que está a tu lado, muévete. Dile, muévete, muévete. Ahora díselo en inglés, dile, move it, move it. Moved, move, move. Move, moved es movido. Move es muévete. Tiempo de moverte. Es posible que sea tiempo de moverte de tu trabajo. Es posible que sea tiempo de moverte en tu universidad y en tus estudios. Es posible que sea tiempo de moverte en tu relación con Dios. Es posible que sea tiempo de moverte en relación a la iglesia. Es posible que Dios tenga una oportunidad para ti en otro lugar. Aunque es correcto, como dice José Maeso, que nos visites y que visita aquí. Yo creo que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios sabe específicamente dónde te necesita y para qué te necesita. Así que yo creo que es posible que hay personas que vengan a este lugar y que Dios los traiga un tiempo, y también hay personas que Dios está llamando a otro lugar. Y es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Dios nos quiere llamar fuera de las cuatro paredes, pero ¿cómo saber cuándo es tiempo de movernos? ¿Cómo saber cuándo es Dios el que nos está diciendo que nos movamos? Hace 9 años atrás, mi esposa y yo enfrentamos uno de los movimientos más fuertes en nuestra historia como pareja y como familia. Quizás llevábamos algunos años de casado. Si dije que hace 9, quiere decir que llevamos 9 años, 2 años de casado. 2 años de casado. Recientemente habíamos comprado nuestra primera casa. Habíamos tenido recientemente nuestro primer hijo. Y cuando tú tienes tu primera casa y tu primer hijo, lo próximo que tú tienes que comprar es una guagua, porque eso es lo que te enseñan, que tienes que una casa, primer hijo, ahora eres una familia, tienes que comprarte una guagua. Nos habíamos comprado una guagua. Y yo estaba trabajando en una institución, un hogar que recibía jóvenes del departamento de la familia que no tenían familia. Y algunos de ellos habían tenido problemas con la ley y terminaban en este hermoso lugar. Y yo era como el líder recreativo, mentor, trabajador social sin el grado. Pero estaba trabajando en ese contexto, en ese lugar. Y era una oportunidad que Dios me había dado, a mí y a mi esposa, sostenía a nuestra familia. Y de la noche a la mañana, literalmente, de la noche a la mañana, cierran el lugar, nos quedamos sin trabajo. Y comienza la idea, Señor, ¿qué tú quieres hacer con nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Cuál es tu plan? ¿A qué debemos lanzarnos? Ustedes saben, cuando suceden estas cosas, lo difícil que es entender a veces el plan de Dios. Un teólogo respetable dijo que nosotros entendemos el plan de Dios mirando hacia atrás, pero vivimos la vida mirando hacia adelante. Qué difícil, ¿no? Que con el tiempo nosotros miramos y decimos, wow, yo entiendo todo lo que Dios estaba haciendo conmigo, pero cuando miramos la situación que tenemos de frente, no podemos necesariamente discernir cuál es el plan y el propósito de Dios. Así que ahí estábamos nosotros y comienzo a trabajar en un hermoso lugar que atendía pacientes o participantes con lo que se conoce como retardo mental. Tenían 40 años de edad, 38 años de edad, pero en su mente tenían 3 años, tenían 4 años como mucho, algunos de ellos 2 años. Y yo en esa temporada de mi vida
Viví momentos hermosos. Yo estoy seguro que Dios me habló hermosamente, pero también yo sentía que a veces el enemigo me hablaba y me susurraba al oído en aquel lugar. ¿Cuántos de ustedes han tenido un trabajo como este? Que es como que qué hermoso Dios que tú me das la oportunidad, pero a la misma vez, Señor, reprenda. ¿Algunos de ustedes han tenido esa experiencia? Es como, Dios, gracias, y a la misma vez, Señor, ¿por qué? ¿Ok? No era fácil, era bien difícil. Ellos en ocasiones no podían expresarse, no sabían cuando tenían que hacer sus necesidades. A veces no podían controlarse y a veces yo estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y yo viví unas experiencias en ese lugar que marcaron mi vida para siempre y todo el tiempo me preguntaba, Señor, ¿cuándo es el momento de moverme? ¿Hacia dónde me quieres mover? Y posiblemente tú te encuentras ahí hoy. Y recuerdo el día que finalmente puse el día de partida, el día de la renuncia, el día que iba a terminar. Y todos nosotros recordamos el día que salimos de un sitio y ese es el día que las personas nos ven salir de ese sitio. Pero lo que las personas no ven fue las dificultades del proceso para movernos. Todas las veces que estuvimos pensando si debíamos movernos o no, si lo íbamos a hacer o no. Esa parte de la historia las personas no pueden verla. Las personas ven hoy Mar Azul, después de 6 años, una iglesia con múltiples horarios, una comunidad de fe creciente, en desarrollo de un próximo campus en el área de Bayamón, con una producción musical, con el proceso de una película para influenciar a Puerto Rico y la cultura de este país. Y la gente recuerda el día que lanzamos en aquel lugar al aire libre, sin puertas, sin ventanas, sin aire, al lado de la chiva que cuando llovía apestaba. Y debajo de aquel zinc que cuando predicábamos caían los mangos y caían los aguacates. Bueno, los aguacates no los dejábamos caer, los buscábamos antes que cayeran. Pero caían los mangos. Las personas recuerdan el día del lanzamiento, lo que no saben fue la dificultad para decidir. Señor, esta es la voluntad tuya, debemos lanzar esto ahora, debemos esperar después. ¿Cuántos años estuvimos en ese proceso? ¿Cómo sabemos cuándo es Dios el que nos está diciendo que debemos movernos? Y para eso vamos a mirar una historia en el Antiguo Testamento que yo creo que tiene mucho paralelo con lo que nosotros estamos viviendo hoy en Puerto Rico y muy probable va a hablarte al corazón sobre cuándo y cómo saber que es Dios el que te está diciendo que es tiempo de moverte. La historia la tenemos en Primera de Samuel, capítulo 14, y el verso 1 lee como sigue. Cierto día, Jonathan, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero, y su escudero es un asistente, que en esta historia vamos a ver que es más que un asistente, es un amigo fiel, ¿ok? Estaba encargado de la seguridad de ese Jonathan, que vamos a conocer quién es. Le dijo a este escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Este es el día, vamos a hacer una pausa, este es el día que este personaje llamado Jonathan se levanta y decide moverse. Ese es el día que nosotros recordamos. En este verso es importante entender lo siguiente. Esto es en el Antiguo Testamento antes de que Jesús hiciera lo que hizo aquí en la tierra y Dios trabajaba con el pueblo de una manera distinta a como hoy trabaja con nosotros el Espíritu Santo. En aquel momento el pueblo de Dios se conocía como el pueblo de Israel y Dios gobernaba este pueblo sin un rey. Pero el pueblo un día dijo, no Señor, queremos tener un rey, como todo el mundo tiene un rey, queremos elecciones. Así que Dios le dio su primer rey llamado Saúl. Y este es el primer rey del pueblo de Dios. Y él tiene un hijo que se llama Jonatán. Y el hijo es el príncipe. ¿Ok? Y la historia nos recuerda este día donde Jonatán se levanta y le dice a su compañero, a su asistente y a su amigo, mano, es hora de movernos, vamos a cruzar al otro lado. Pero para entender este contexto tenemos que pensar un poquito en estas películas que nos presentan las batallas medievales. Ustedes recuerdan estas películas donde hay dos ejércitos, uno está a un lado del valle, otro está al otro lado. Exactamente en este contexto bíblico eso es lo que está sucediendo. Hay dos campamentos y nosotros vamos a escuchar y conocer qué estaba sucediendo para entonces entender el día que él decidió moverse, qué había sucedido antes de que él decidiera
moverse. Y vamos a ver 1 Samuel, capítulo 13, que Dios va a llamar a Jonatán en un momento de crisis nacional, en un momento de escasos recursos y en un momento en que lo que Dios había prometido parecía imposible. Escúchame bien, muchas veces Dios te va a llamar a moverte en medio de la crisis nacional, en medio de escasos recursos y cuando parece imposible que se cumpla lo que Él ha prometido. Vamos a ver por qué yo digo que ellos estaban en medio de una crisis nacional. Dice 1 Samuel 13, los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Los filisteos son los enemigos. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes. 3,000 carros, 6,000 jinetes, ya son 9,000 de algo. Y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Aquí el autor está usando una hipérbole, una exageración inspirado por Dios, y nos está dejando saber que de este lado del valle había un ejército que tenía miles y miles de soldados. No solamente soldados, tenía carros de guerra, estaba bien montado ese campamento. Eran muchos, no muchos, eran muchos, un montón. Él dice como la arena a la orilla del mar. Y dice que avanzaron hacia este lugar llamado Migmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Por otro lado, los israelitas, miren esto, se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Esta es la historia de un pueblo que se ve amenazado, como nosotros muchas veces nos expresamos hoy. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas. Y yo recuerdo que en Vista del Río Apartments, donde yo me criaba, había de todas estas cosas, aunque no necesariamente fuera una cueva bajo los términos técnicos de lo que era una cueva. En la parte de atrás de Vista del Río había algo que nosotros le llamábamos la cueva. Y todos ustedes saben lo que es esconderse físicamente en cuevas, en matorrales, entre las rocas y en la zanja. Dígame si esto no es Puerto Rico. Esto es Puerto Rico. Esto es algo que todos nosotros hemos visto. Pero también nosotros sabemos lo que es escondernos cuando nos sentimos amenazados. Y estamos viviendo en un momento donde las personas se esconden de la crisis. Algunos han perdido el deseo de luchar. Algunos han hecho lo siguiente. Versículo 7, algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galad. Cruzaron el río. ¿Es cierto o no es cierto que hoy tenemos personas que están cruzando el río, cruzando el mar, en busca de oportunidades porque se sienten amenazados por la situación nacional que estamos viviendo? Claro que es cierto. Y en este contexto es que Dios llama a este líder y nos llama a nosotros. Y cuando digo que era un momento en el que lo que Dios había prometido parecía imposible, lo digo porque si leemos el libro de Samuel antes de este capítulo, nos vamos a dar cuenta que Dios le había dicho a Saúl, que era el rey, al papá de Jonatán, le había prometido la victoria sobre los filisteos. Le había dicho, ustedes hagan lo que yo les digo y ustedes van a tener victoria. Sin embargo, el papá y el pueblo tenía miedo porque estaba enfocado en lo que podía ver frente a sus ojos. Oye, y no era para menos. Porque cuando digo que ellos tenían escasos recursos, miren cuán escasos eran los recursos. Versículo 15 del 13. Dicho esto, Samuel se fue a Gilgal hacia este lugar llamado Gibea de Benjamín. Saúl pasó revista o lista de los soldados que estaban con él y eran unos 600 hombres. Ahora tenemos la imagen completa. Yo quisiera que ustedes vayan conmigo a este momento para entender históricamente lo que la palabra nos está mostrando. Tenemos dos ejércitos. Hay uno que tiene 3,000 jinetes o 6,000 jinetes, 3,000 carros de guerra, miles de soldados. Este ejército está montado, probablemente si tú lo miras desde este lugar donde están estos 600, se ve bien grande, bien amenazante. Prácticamente me atrevo a pensar que tenían hasta las chorreras de Plaza Acuática. ¿Ustedes se acuerdan los que se acuerdan de Plaza? O sea, estaban montados. Lo que quiero decir es que ellos tenían todo lo que un campamento pudiera tener. Y de este lado teníamos a 600. Esos son escasos recursos cuando venimos a verlo. Pero ahora se pone peor. Porque el versículo 22 dice, así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. ¿Estamos hablando de escasos recursos o no estamos hablando de escasos recursos? O sea, tenemos un ejército de
ta, 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 tan, ta, 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 tan. Y a este lado tenemos, tenemos miles versus 600 y los 600 no tienen espadas. Solamente nos dice el autor que en la casa del rey, en la caseta imperial, había espadas. Saúl probablemente como rey tenía, Jonatán tenía el guardaespaldas de él, tenía, pero era en ese contexto de los que servían al rey, los únicos que tenían espadas. O sea que tenemos como 590 sin espada y no sabemos lo que tenían en las manos. Algunos tenían, no sé, palos, piedra. Algunos yo creo que estaban barehanded, o sea, estaban como esperando, tú sabes, diciendo, Señor, cuando tú me llames a luchar, yo voy a hacer el helicóptero y voy a entrar ahí con todo lo que yo tengo. Gracias, Señor, por las 2 manos que tú me has dado. Oye, y esto no es sin fundamento, porque cuando buscamos el contexto histórico, nos damos cuenta que los filisteos tenían la tecnología de la fundición del hierro y los metales. Ellos eran los que conocían y dominaban la empresa de la creación de armas en aquel momento. Y si ustedes son los filisteos y están molestos con los israelitas, van a tomar una decisión y a ti yo no te voy a afilar ninguna de tus hachas, ninguna de tus espadas, no me vas a comprar nada porque tú y yo tenemos problemas y yo quiero mantener la ventaja tecnológica y militar sobre ti. Por lo tanto, la Biblia tiene un contexto histórico, verídico, corroborable, de que la razón por la que ellos se sentían no solamente en crisis nacional y que lo que Dios había prometido era imposible por lo que miraban, sino que se sentían que tenían escasos recursos y era porque tenían escasos recursos. Algunas espadas. Y es en este contexto que Dios llama a este líder a moverse. Así que regresando a la pregunta original, ¿cómo saber cuándo es tiempo de moverse? Vuelvo al capítulo 14 y vamos a ver la historia. Así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. ¿Ok? Esta es la noticia. No sé cómo sucede, pero yo creo que ese día él se levanta, como usualmente pasa en nuestras familias o en nuestros matrimonios, que uno de los dos tiene la idea del momento, la idea que nos va a llevar hacia lo próximo que Dios tiene. Y uno de los dos levanta al otro y le dice, mi amor, ya sé lo que vamos a hacer, vamos a mudarnos de aquí, se acabó. Y lo próximo que está esperando la pareja es, ok, ¿y cuál es el plan? Cierto, nosotros siempre estamos esperando que después de la grande idea venga el gran plan. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estoy hablándole a alguien o me estoy predicando a mí mismo y a mi familia íntima solamente? ¿Ok? Muchas veces soy yo el que vengo con una idea. Cristina, esta es la idea. A veces es Cristina la que me sorprende. Jonathan, tengo una idea. Dios me ha llamado a servir a madres adolescentes embarazadas. ¿Qué tal? Y después de la idea, después de que Dios nos llama, viene la pregunta de la pareja o de la persona. ¿Y cuál es el plan? Y así es como yo lo veo. Jonathan tiene esta idea, impulsado por Dios, es hora de meterle mano porque Dios hizo una promesa, se levanta, lo toca y le dice, mano, hoy es el día, vamos a cruzar para el otro lado. ¿Y qué está esperando su compañero? ¿Qué está esperando el compañero del chiringui? ¿Qué está esperando el guardaespaldas, el amigo, el asistente? Está esperando el plan, que le diga el plan. Y estas son las palabras que le dice Jonathan. Espero que el Señor nos ayude. En otras palabras, no tengo plan. No tengo ningún plan. O sea, yo sé que es momento de moverme, pero no tengo ningún plan. Y algunos de ustedes están diciendo, yes, finalmente alguien me está describiendo. Yo siempre tengo ideas y nunca tengo un plan. Así que posiblemente Dios me está hablando a mí. Escúchame bien, Él está esperando un plan. Tiene que estar esperándolo. Y otra versión, la versión Reina Valera dice, quizás haga algo Dios por nosotros. A mí me encanta escuchar eso. Y me encanta muchas veces decirlo cuando me acerco a los líderes, al equipo pastoral, a los líderes que Dios está llamando en esta comunidad a impactar en otros lugares. Y les digo, vamos a alquilar ese sitio. No tenemos espacio allá, vamos a hacerlo. Y me preguntan, ¿y cuál es el plan? Y yo les digo, Dios,
nos va a suplir en el camino. El plan te lo digo la semana que viene. No te preocupes, vamos a caminar ahora, vamos a empezar. Y me encanta ver los rostros de algunos. Pero ese es el llamado del líder, ver las cosas y ver la visión, las cosas que no son como si fueran. Ese es el llamado de un padre, ver las cosas que el hijo no puede ver. Ese es el llamado de todos nosotros, realmente, si queremos movernos en la dirección de lo que Dios tiene para nosotros, porque muchas veces no lo vamos a entender hasta que después podamos mirar hacia atrás, pero tenemos que movernos en fe. Espero que el Señor nos ayude, le dice, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Y me encanta esa expresión porque es una expresión de fe. Para Dios no es difícil salvarnos si tengamos pocos recursos o muchos recursos, seamos 2 o seamos miles. Si Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. A mí me encanta esa expresión. Él dijo, con mucho, many or ready or not, here I come. Él dijo, sean muchos o sean pocos. Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Sean muchos o sean pocos, si es Dios el que lo va a hacer, Él no depende de los recursos que yo tenga en mis manos. Él tiene todos los recursos a su disponibilidad. Él los tiene en sus manos, con muchos o con pocos. Por lo tanto, en esta historia paralela a lo que nosotros vivimos, cuando hablamos de movernos, la respuesta de este guardaespaldas, amigo, asistente, es fenomenal porque es la respuesta del esposo ideal, es la respuesta de la esposa ideal, es la respuesta del amigo leal, y le dijo, adelante, adelante. O sea, le dijo, no tengo plan, y él le dice, let's go for it, here we go. Le dijo, yes, we're gonna do it. Adelante, respondió el escudero. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando tú le dices a tu esposo, esto es lo que vamos a hacer, y él dice, adelante. O cuando tú le dices a tu esposa, esto es lo que vamos a hacer, y ella dice, adelante. O dice, sí, vamos a hacerlo. Algunos están diciendo, yeah, right. Yeah, right. Y después las palabras más hermosas que tú pudieras escuchar cuando sientes que Dios te está moviendo, dice, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Esposa que estás aquí, esposo que estás aquí, escúchame bien. Si tú quieres ver cómo ustedes alcanzan las cosas que Dios ha prometido y que todavía no han, cuando él o ella se levante y te diga, esto es lo que vamos a hacer, y no tenga plan todavía, pero esté motivada, o él no tenga plan y esté motivado, en lugar de decirle no, hasta que no me muestres el paso A, el paso B y el paso C, no me voy a, en lugar de decir, no lo vamos a hacer hasta que no sepamos cuál es el plan, yo no me muevo hasta que no tenga seguridad. No, yo no me voy a mover de aquí porque yo llevo 14 años haciendo esto y esta es la manera que lo hemos hecho siempre. Y hasta este momento, ¿verdad? No hemos hecho más nada, pero por lo menos no nos ha faltado nada. Así que para arriesgarme, mejor me quedo. En lugar de responder de esa manera, tengo la frase que Dios quiere darte. Algunos de ustedes vinieron más que para recibir esta frase hoy. Levanta la mano donde quiera que estés, recíbela. Esta es la frase, le vas a decir, haga usted, léalo conmigo a la cuenta de 3. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Se acaba de resolver tu matrimonio. Se acaba de resolver tu relación espiritual. La palabra es hermosa, como alumbra en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, yo he visto un patrón en mi vida, en la palabra, que no puedo decir que siempre que Dios te está diciendo que te muevas ocurre de esa manera, pero he visto este patrón, algunos indicadores que yo creo que si se dan en tu vida y si se dan de manera progresiva, hay un gran chance de que Dios te esté diciendo que es hora de moverte. ¿Ok? Y los veo en este verso, y lo primero es que tienes una inquietud creciente con tu situación actual. Escúchame bien. Cuando empiezas a tener pensamientos que te inquietan con el lugar donde estás,
lo que estás haciendo, cómo estás viviendo, cómo está tu vida espiritual, cómo está tu vida relacional. Eso es un gran indicativo de que Dios te puede estar hablando. Y esto comienza con pensamientos pequeños. Esto comienza con ideas que comienzan a veces en la noche, a veces comienzas a levantarte y estás pensando en esto. A veces por la mañana cuando desayunas, a veces estás en el trabajo y tan pronto no estás concentrado en lo que tenías que hacer en el trabajo y tienes un espacio para pensar, viene este pensamiento a tu mente y comienza con una inquietud creciente, ¿ok? Una inquietud creciente con las cosas como son. Y es progresivo porque hay muchas veces que nosotros podemos tener una inquietud creciente con las cosas como son y no necesariamente es que Dios nos está diciendo que es tiempo de movernos. Pero cuando sucede lo próximo es como otro indicador. Y es que tienes una curiosidad creciente por o con respecto a un nuevo reto. Esto es que tú empiezas a pensar, oye, ¿cómo se vería mi vida en otro lugar? ¿Cómo se vería mi relación si nosotros nos acercáramos a Dios? ¿Cómo se vería mi trabajo si yo no trabajara ahí y yo trabajara en otra cosa? ¿Cómo se vería mi vida espiritual si esto sucediera? Y comienzas a tener una curiosidad creciente con respecto a un nuevo reto. ¿Cómo sería mi vida si yo comienzo a ser voluntario en Young Life, en Vida Joven? ¿Cómo sería mi vida si Dios me llama a servir en otra iglesia, en otro lugar? ¿Cómo sería mi vida si Dios me llama a otro país? O como misionero local, o como misionero o cómo sería mi... Y cuando empieza esa curiosidad creciente con respecto a un nuevo reto, y empiezas a ver que sucede lo siguiente, que tu deseo de seguir a Dios es más fuerte que tu miedo al cambio. Porque ustedes saben que cuando todos estos pensamientos llegan, todos nosotros, el cambio siempre trae una resistencia. Pero cuando tú empiezas a ver en tu vida que el deseo tuyo de servir a Dios comienza a levantarse por encima del miedo al cambio, es posible que Dios te está hablando. Esto lo vemos en la vida de Jonathan, porque él sabía que Dios había hecho la promesa de la victoria. Y yo estoy seguro que empieza esa inquietud cuando él dice, ¿cómo es posible que nosotros estamos aquí cuando Dios ya ha dicho que nos va a dar la victoria? Él estaba esperando por su papá, porque él entendía quizás que su papá era el rey y era, oye, quien tenía la voz de mando y que tenía que decidir para entonces ellos moverse y conquistar ese ejército. Sin embargo, hay muchas veces, esto es un buen indicativo para nosotros. Nosotros muchas veces estamos esperando que alguien nos diga que es tiempo de movernos. O estamos esperando la aprobación de alguien, que ese alguien en ese momento posiblemente no está conectado con la voz de Dios. Y está como estaba Saúl debajo de un árbol en otro lugar, mirando el campamento, echándose fresco, pensando qué es lo que vamos a hacer cuando Dios había dicho que era tiempo de moverse. Y esto para nosotros es un gran indicativo de que cuando Dios nos habla a nosotros, a veces nos va a hablar sin que la persona que nosotros estamos esperando que nos dé la aprobación, nos dé la aprobación. Porque Dios no se circunscribe a ninguna persona. Y cuando Dios quiere hacer algo contigo, Dios lo va a hacer. Yo creo fielmente que Dios usa líderes y usa personas para formar nuestra vida y que Dios ha puesto mentores en nuestro camino. Y yo creo que nosotros como creyentes debemos, para ser un buen líder, primero ser un buen seguidor. Pero escúchame bien, hay momentos donde Dios te está hablando a ti y te está diciendo algo a ti que esa persona no lo va a entender hasta después. Y si te sientas a esperar, nunca vas a conquistar lo que Dios ya te ha prometido. Y tienes que pararte. Y esa inquietud creciente, yo me imagino que él empezó a soñar y empezó la curiosidad creciente con respecto a cómo sería la vida nacional si ellos dejaban de esconderse, porque todos se habían ido a las cuevas, se habían escondido, y él decía, ¿cómo es posible que los niños ya no estén jugando en la calle? ¿Cómo es posible que nosotros estemos aferrados con miedo si Dios ha dicho una... Y él empezó a imaginarse una vida distinta, como nosotros hemos empezado a imaginarnos un Puerto Rico distinto, lleno de esperanza desde hace años en este lugar. Nosotros unos pequeños 600, quizás sin muchas espadas, quizás con 2 o 3 espadas aquí en este lado, nosotros no estamos jugando un juego. Yo quiero que ustedes sepan que cada vez que uno de nosotros se para aquí
a decir el next, a cantar, a traer un mensaje, a servirle a los niños. Nosotros no lo hacemos como un juego para nosotros ponchar con Dios. Nosotros creemos que nosotros estamos haciendo la diferencia y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y aunque somos pocos con algunos recursos, nosotros creemos que Dios dijo que nosotros íbamos a tener la victoria. Y esto no es un juego. Esto es fe en acción y ustedes son parte de la respuesta a la crisis nacional en este país. Aquí, escuchando esta palabra, nosotros en este momento formamos parte de la respuesta y todo lo que hemos hecho estas semanas, motivando, conectando voluntarios a servir fuera de estas paredes, nosotros somos parte de la solución de la crisis nacional. Y yo veo que esto pasó en la vida de Jonathan. Y lo tercero que sucede progresivamente, y para mí es como lo que inclina la balanza. Si tú te estás preguntando y diciendo, Jonathan, yo estoy inquieto hace tiempo. Jonathan, yo me he estado imaginando las cosas de otra forma. Hay una curiosidad por un nuevo reto. Esto es lo que inclina la balanza profundamente. Y es cuando la falta de recursos es reemplazada por fe en la provisión de Dios. Este es el momento cuando las preguntas que antes eran las más importantes, tú decías, Señor, pero ¿dónde voy a vivir? Señor, pero ¿cuánto voy a ganar? Señor, pero ¿cuál es la seguridad de ese lugar versus la seguridad que yo tengo ahora? Cuando tú pones en segundo lugar estas cosas y lo primero que ocupa tu corazón es, Señor, yo no sé dónde voy a vivir, yo no sé cuánto voy a ganar o dónde voy a terminar, pero donde yo esté, yo confío en tu provisión, yo confío en tu palabra, yo confío en tus promesas, yo sé que tú vas a hacer lo que tú has prometido hacer. Cuando eso sucede y el dinero y las posesiones no son tan importantes como ese deseo de obedecer a Dios, es un gran indicador de que Dios te está diciendo, es hora de moverte. Así que esto es progresivo y vamos a ver cómo termina esta historia que es de mis favoritas y cómo la aplicamos a nuestra vida diaria. Bien, dijo Jonathan. Ahora Jonathan tiene un plan. Ellos te están preparando para cruzar al campo enemigo y ahora es que él tiene el plan y se lo va a revelar a su compañero y le dice, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Qué cosa tan maravillosa, qué clase de plan militar estratégico. Yo me imagino que el guardaespaldas se levantó y dijo, a la verdad que tú eres un estratega militar. Tú deberías estar corriendo la milicia de nuestro. O sea, qué plan tan astuto. Se están vistiendo, se están poniendo las espadas y este hombre que no había escuchado el plan está a punto de escucharlo y le dice, by the way, este es el plan, vamos a ir por el mismo centro sin escondernos para que nos vean. Yo me imagino que él está sentado poniéndose las botas diciendo, yo estoy seguro que aunque él dijo que era que Dios nos iba a ayudar, él tiene un plan, él va a ir por los peñascos, nosotros vamos a hacer una emboscada, nosotros vamos a hacer bombas caseras y vamos a dejar las calles. Yo sé que él... Pero aquí se les revela el plan. Y el plan es, mira, hermano, vamos a ir caminando, tú y yo, por el mismo centro para que ellos nos vean. ¡Qué maravilloso el plan! A veces el plan parece peor que la idea. Entonces, miren esto, esto es indicativo para nosotros, es práctico. Si nos dicen, esta es su lógica, si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Este es el plan. Él dice, mira, si nos dicen que esperemos, pues mira, nosotros nos vamos a quedar ahí, no vamos a avanzar, ¿ok? Pero si nos dicen, vengan acá, en otras palabras, si nos invitan, si nos abren la puerta, si nos hacen la invitación, avanzaremos. Pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Y tengo que hacer una pausa y tenemos que mirar esto. Porque aunque no siempre es así, es un buen indicativo para nosotros. Esto tiene una lógica bastante sencilla. Él le dijo al compañero, mira, vamos a ir para allá. Y si las puertas no se abren y si se detienen y vemos que nos cierran las puertas, nosotros no nos vamos a mover porque se cerraron las puertas. Es el indicativo que Dios nos está diciendo, por ahí no es. Pero si nos invitan, si se abre la puerta, ¿ves? Y nosotros tenemos que pensar de esa manera en el sentido de que como nosotros no estamos nunca 100% seguros, aún el que te dice, yo estoy 100% seguro de que Dios me habló en lo íntimo del corazón, dice, Señor,
yo sé que tú me hablaste, pero llega temprano. No llegues al final, porque entonces se ve como que... ¿Tú me entiendes, Señor? Yo sé que tú vas a suplir para eso, pero si lo haces al principio, pues la gente sabe que tú estabas verdaderamente en el proceso. Nosotros tenemos que ver este indicativo y entender que cuando le estamos preguntando al Señor algo, una buena manera de proceder es: Señor, yo voy a caminar en esta dirección que yo creo que tú me estás llamando a caminar. Si me abren las puertas, es que tú me estás abriendo las puertas y yo voy por ahí. Si me las cierran, Señor, yo lo voy a ver como una señal tuya y es otra dirección la que debo tomar. Y este es un buen indicativo y debemos caminar de esa manera. Ahora voy a hacer un disclosure, y el disclosure es que muchas veces también Dios te va a llevar por un lugar que se cierran las puertas y tú vas a pensar, como se cerraron las puertas, pues no es de Dios. Sin embargo, en esos momentos cuando Dios te lleva por un lugar que se cierran las puertas y tú estás a punto de dar la vuelta, su Espíritu Santo, y lo vamos a ver un poco más adelante, te va a decir: no des la vuelta, porque aunque se cerró la puerta, esa puerta se va a abrir ya mismo. Este es el camino, sigue adelante. Y ahí el Espíritu Santo te va a decir, y la dirección de Dios te va a decir: continúa aunque la puerta no se haya abierto. Así que no todas las puertas abiertas son señal de Dios y tampoco todas las puertas cerradas, pero esto es un gran indicativo para nosotros. Señor, yo camino por aquí, si tú me abres la puerta me voy por ahí, si tú me cierras la puerta pues me muevo por este otro lugar. Así que yo creo que este plan de decir vamos a ir y que nos vean y yo no sé lo que va a pasar, nos muestra el último paso en la progresión, en los medidores de que Dios te está diciendo que es tiempo de moverte. Y es que cuando tú deseas obedecer al Señor a toda costa, aún o incluso cuando no se puede explicar. La verdad es que en mi vida y en la vida de Cristina, en la vida de esta iglesia, nosotros hemos hecho movimientos que muchas veces no parecen ni lógicos. ¿Cuántos de ustedes han tenido que hacer un movimiento que no parece lógico, pero después dicen: Dios mío, tú tenías todo trazado, esto parece un libro, esto es una historia? Muchas veces, cuando parece ilógico y cuando no parece que es el momento o no, el plan no parece ser el plan. Muchas veces, cuando tú llegas a ese punto que parece ilógico y aún así tú estás completamente convencido de obedecer a toda costa, aunque te burlen, aunque te señalen, aunque te llamen irresponsable o te digan: tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacer ese movimiento ahora en tu vida, ahora que tú tienes hijos? Mira, después de 20 años, ahora de viejo te dio con que quieres servir al Señor. ¿Qué disparate es ese si ahora es para relajarte, retirarte y tener un yate en algún lugar de Australia? ¿Cómo es que ahora tú vas a coger tus posesiones y tu vida y la vas a inclinar al servicio de otro? ¿Cómo se te ocurre? Y cuando ya tú llegas al punto de, con que no parece lógico aún para los que te rodean, y tú estás dispuesto a entregar tu vida entera, a decir: a mí que me vean que voy por aquí, yo estoy creyendo la promesa de Dios. Cuando tú llegas a ese punto, ahí te digo yo, progresivamente, ese Dios que te está hablando, camina en fe, da pasos, porque Dios va a hacer contigo lo mismo que hizo con Jonathan y con su amigo el escudero. ¿Cómo termina la historia? De esta forma: así pues, los dos, versículo 11, se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición le gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá. Y cuando él lo escuchó, dijo: bingo. Dijo: I got them. Ellos le dijeron: vengan acá. Y él tenemos algo que decirle. Y cuando ellos escucharon esas palabras, miren lo que sucede. Ellos dicen: vengan acá. Y Jonatán le dice a su escudero: ven conmigo. Y este ven conmigo está extra, porque si él no se había ido antes, menos se iba a ir ahora que él escuchó: vengan acá. Tú sabes que ya todo estaba planificado. Este es el momento donde él no se va a ir. O sea, este es el momento donde él está listo para hacer todo, porque dice: wow, después de todo, sí, Dios le estaba hablando, tenía un plan. Pero en este momento le dice: ven conmigo. La realidad es como una preparación lo que quería Jonatán para hacer esta expresión. Dice: porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Fíjate cómo él tiene el pensamiento sobre sus hombros, sobre su corazón, de que su obediencia puede hacer un cambio en la crisis nacional. ¿Tú habías pensado que tu obediencia a Dios hoy puede ser parte del plan que Dios tiene para la crisis de Puerto Rico? ¿Tú habías pensado que tu obediencia al llamado de Dios en tu vida íntima, la manera en la que tú
tú y tu esposa pueden relacionarse, la manera en la que tú como padre o la manera en la que debes responder a una nueva oportunidad de trabajo o de iglesia es parte de la responsabilidad de Dios o del llamado de Dios para Puerto Rico. ¿Habías pensado eso alguna vez? Porque esto es un caso donde la obediencia de uno o de dos hizo la diferencia y tuvo un impacto directo en la crisis nacional. Yo no voy a leerles la historia, pero les voy a contar lo que pasó. Bueno, les voy a leer el 13. Jonatán trepó con pies y manos, seguidos por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. Para mí esta escena es graciosa. Y yo sé que hay violencia envuelta en esta escena y en este contexto histórico. O sea, esto es algo que es digno de las películas de Spartan o Lord of the Rings o algo así. Porque dice que en ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron unos 20 hombres. Y yo sé que algunos de ustedes pueden estar escuchando esto y la recomendación no es que tú vayas a tu trabajo con un bate y digas: Dios me dijo a mí que la posición de gerente no es de Juan, es mía. Y estoy aquí con mi primo Fernandito, que también cree lo mismo. ¿Verdad, Fernandito? La idea no es que nosotros entremos violentamente a un lugar a reclamar lo que es nuestro. La idea es entender que lo que ellos hicieron fue favorecido por Dios, aún hasta el punto físico, donde ellos tenían como este dúo de Batman y Robin, tú sabes. Uno parece que le daba a uno aquí, el otro caía y los remataba, y ellos se daban high five. Y yo sé que es algo que es violento, pero Dios estaba en ese asunto, en ese contexto. Y oye, viéndolo ampliamente, les voy a decir lo que sucedió, ¿ok? Estén conmigo y con esto ya mismo terminamos. Cuando esto está sucediendo en el campamento de los enemigos, ellos comienzan a confundirse y ellos piensan que todos los que estaban escondidos habían salido a atacarlos de sorpresa y comienzan a pelear los unos con los otros confundidos y comienzan a retirarse. Y ahora de este lado, con los 598, dice la Biblia que miraron para allá y vieron como: oye, allá hay como un revolú, oye, allí como que está pasando algo. Y se dieron cuenta de que estaba pasando algo de aquel lado. Y dice el rey: pasen lista a ver quién no está aquí. Y pasaron lista como en 5 minutos, porque eran tan poquitos que rápido se contaron. Mira, y vinieron: rey, tenemos una noticia. Los únicos dos, contamos 2 veces, realmente 2 veces. Y los únicos 2 que no están aquí es tu hijo y su mejor amigo. O sea que tu hijo y su mejor amigo que están allá. Y dice la historia bíblica que ahí el rey pidió al sacerdote consultar a Dios, pidió orar en ese momento. Y esto es bien curioso y es un indicador para nosotros, porque nosotros muchas veces oramos cuando es tiempo de actuar y no actuamos, o nos ponemos a orar cuando ¿me entendieron? O sea, nosotros lo hacemos al revés. Yo sé que ustedes en el espíritu me están entendiendo. Nosotros los creyentes, gracias a Dios, que Él es un Dios de gracia, valga la redundancia, porque muchas veces es tiempo de actuar y nosotros estamos orando. Muchas veces nosotros nos ponemos a orar para tratar de cachar la ola de lo que Dios está haciendo, porque Dios nos había dicho hace tiempo: muévete, y no nos movimos. Y ahora estamos buscando la dirección cuando Dios dice: no, ahora no es momento de orar, eso era antes, ahora es momento de actuar. Y dice la Biblia que después de que Él pidió que consultaran a Dios, como vio que el movimiento continuaba, dijo: no, olvídate, no vamos a consultar, vamos a meter mano. Y entonces los 598 se fueron, y aquellos bravos con las manos fueron corriendo y dijeron: ahora es. Y yo no sé, llegaron, y dice la Biblia que los persiguieron todo un día y que Dios le dio la victoria. ¿Cómo pasó? Fue un milagro divino causado por la obediencia de 2 individuos que en un momento de crisis nacional, donde parecía imposible que la promesa de Dios fuera cumplida y donde habían escasos recursos, decidieron obedecer la voz de Dios. ¿Cómo no creer que Dios está usando esta comunidad y otras comunidades de fe y otras iglesias
para responder a la crisis en Puerto Rico. Y cómo no entender que nuestra responsabilidad fuera de las cuatro paredes es parte de la solución, porque ese día la crisis nacional fue transformada, salieron de esconderse, Dios le dio la victoria. Y hoy en día es aún mayor la oportunidad que nosotros tenemos de ser dirigidos por Dios. Porque entonces, después de estas escenas y de estas historias tan bonitas, entra Jesús a la escena, viene a la tierra y le dice a los discípulos que le conviene a ellos que Él se fuera, porque cuando Él se fuera, Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y miren lo que Jesús dice en Juan 16, 13 al 33. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Nosotros estamos viviendo en el tiempo histórico luego de que Jesús envía la promesa del Espíritu Santo, y la persona del Espíritu Santo es y viene a ser a nuestras vidas el filtro, la guía más fidedigna que nosotros tenemos para movernos, porque el Espíritu Santo es quien nos habla de la verdad de Dios para nuestras vidas cuando estamos tomando decisiones. Y cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo, dice la palabra, viene a vivir en nosotros. Y ahora nosotros tenemos ese acceso directo, y muchas veces sin saberlo pensamos que es la conciencia, y es el Espíritu Santo dejándonos saber, y nosotros decimos, Señor, pero será tu voluntad. ¿Será tu voluntad que con el salario mínimo federal yo pueda comprar este Ferrari? ¿Será que tú tenías en tu gracia y tu misericordia para mí el favorecerme con tan hermoso carro rojo? A pesar de que quizás no pueda hacerle un solo pago. Y el Espíritu Santo te dice, y tú dices, Señor, ¿será Él para mí? ¿Será Él que no tiene interés en mirarte, que no tiene interés en escucharte, pero que se ve tan bien, pero que tiene una posición tan sólida y tan segura en su trabajo? ¿Será Él el que tú tienes para mí, que me quieres dar la oportunidad de presentarte a ti? Señor, tú me lo das y yo lo convierto. Señor, tú me la das. Concédemela, que yo la voy a llevar a tus pies. El Espíritu Santo te dice, Y nos preguntamos si Dios nos habló o no. Incluso, durante todo este mensaje, el que se encarga de hablar a la necesidad de tu corazón, de que es tiempo de moverte, es el Espíritu Santo. El que se encarga de dejarte saber que tú tienes una necesidad de Dios en tu vida, que nada va a llenar y a satisfacer, es el Espíritu Santo. Y hoy, Él sabía que tú ibas a estar en este lugar. Dios conocía. Y es ese mismo Espíritu Santo el que está poniendo en ti una inquietud creciente para tú responder hoy afirmativamente al llamado de Dios. Y decirle, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, no tengo el plan completo, pero yo voy a dar un 360. Yo voy en tu dirección. Yo voy a hacer lo que tú tienes para mí. Es Él el que te está dando una imagen diferente de cómo sería tu vida con Él. Es Él el que está poniendo esa idea de lo que pudiera ser. Y eres tú el que puedes responder en fe. Y esa transición donde tú dices, Señor, yo voy a confiar en lo que tú estás diciendo, aunque yo no veo cómo sea posible. Yo estoy tan roto, yo estoy tan rota, yo llevo tantos años fuera de esto, yo ni lo creo, todavía ni lo creo. Pero el Espíritu Santo está hablando a tu vida hoy. Y tú sabes que lo único que te hace falta, escúchame bien, lo único que te hace falta es una relación con Él, cara a cara. Es una relación con Dios. Lo demás
Él va a trabajar en eso para que ahora eso sea verdaderamente satisfactorio para ti. Pero la primera satisfacción viene de tú tener una relación con Dios. Y en este momento el Señor te está diciendo, es tiempo de moverte hacia mí. Es tiempo de moverte hacia mi amor. Es tiempo de moverte hacia mi restauración sobre tu vida. Y primero hablo contigo, porque si ese eres tú hoy, tú puedes responder ahí en tu corazón, puedes tomar una decisión y el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Tú puedes moverte hacia Jesús y Él va a correr hacia ti, como corrió el padre del hijo pródigo, que lo vio desde lejos y salió corriendo, y hoy Él sabía que tú ibas a estar en este lugar y Él quería correr hacia ti para dejarte saber, te he estado esperando, no te quiero juzgar, no te quiero señalar, quiero construir tu vida. Sé que echaste a perder lo que te di, pero tengo tanto para darte que no está perdido si decides recibir lo que quiero darte. Esa es la gracia, ese es el perdón de Dios y se extiende para ti hoy. Y también contigo, que lo conoces y que estás cerca de Él, pero que Dios te está diciendo es tiempo de moverte. En lugar de luchar con ese deseo, responde: Señor, gracias porque me has clarificado. Yo creo que hay personas que Dios está llamando fuera de esta iglesia a servir fuera de las cuatro paredes. Hay otros que Dios está llamando quizás a países. Hay otros que Dios los está llamando a otra comunidad de fe. Y nosotros lo impulsamos con el amor y con la pasión de saber de que Dios tenía el control de todo, desde el principio hasta el fin. Pero no estés ahí muriéndote. No estés en ese otro lugar, en otra iglesia muriéndote, esperándote que alguien apruebe un movimiento cuando ese alguien no está escuchando la voz de Dios para tu vida. Ten cuidado. De la misma forma, dije los dos lados. Señor, te doy gracias porque hoy tú has hablado a nuestro corazón. Tú estás retando, tú estás llamando personas. Y en medio del dolor y la tormenta, tú estás acercando personas a ti. Y yo creo, Señor, que este llamado es un llamado especial. Yo creo que tu Espíritu Santo está aquí. Antes de salir de este lugar, oro y creo que ahí tú puedes hablar con el Señor. Ten un momento y pregúntale: Señor, tú me estás diciendo a mí que tengo que moverme. Pregúntale si es contigo. Y si en tu corazón tú sientes que es contigo y sabes que el Espíritu Santo te está hablando, responde afirmativamente. Y hoy como iglesia nosotros queremos orar contigo. Queremos poner nuestras manos alrededor de ti. Incluso vamos a cantar una canción que nos habla a todos, porque todos hemos vivido lo que dice esta canción. Y si tú necesitas venir a Jesús hoy, correr a Dios, quizás por primera vez, nosotros estamos aquí para abrazarte y orar contigo. Hoy vamos a hacer este espacio porque el Espíritu Santo es una persona y Él está hablando a tu vida. Le pido a la iglesia que se ponga de pie conmigo, si puede hacerlo, nos concentremos en el Señor. Con aquel que Dios le está llamando a moverse en una área particular, Dios va a trabajar contigo ahí donde estás. Nadie tiene que llegar a donde ti. Es la palabra la que está haciendo el efecto en tu vida. Pero si tú necesitas a Jesús, hoy este altar está abierto.